Papá no junta ni $1,000. Eso me gritó mi hija delante de su novio doctor, ahí en el restaurante más caro de San Miguel de los Santos, donde me había invitado por lástima porque, según ella, yo nunca había conocido la buena vida. Ahí estaba yo, don Crescencio Morales, con mi camisa sencilla de algodón, mis zapatos gastados pero limpios, y mi vieja cartera de cuero que guardaba más secretos de los que ella podría imaginar en toda su vida. Mi hija presumía su trabajo en el corporativo, su sueldo de gerente, su departamento en la zona residencial, mientras me veía como si fuera un recordatorio vergonzoso de la pobreza que ella había superado con tanto esfuerzo. «Papá, no entiendes nada de dinero, tú toda la vida has sido pobre», me dijo volteando los ojos cuando sugerí que podía pagar la cuenta. 35 años haciendo negocios en las sombras, prestando dinero a comerciantes, comprando terrenos que nadie quería, invirtiendo en propiedades que todos creían que no eran mías, y esa noche saqué mi chequera vieja y le mostré un cheque ya firmado por $850,000. Antes de contarte cómo mi hija descubrió que su papá pobretón tenía más dinero en una sola cuenta que todo su círculo social juntos, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es ser subestimado por su propia familia. Cuando saqué esa chequera vieja de mi cartera, el ambiente en todo el restaurante cambió. Mi hija Alejandra se quedó callada por primera vez en toda la cena, con su tenedor de plata a medio camino hacia la boca, mirando ese objeto gastado como si fuera un alien que acababa de aterrizar en nuestra mesa. «¿Qué es eso, papá?», me preguntó con esa sonrisita burlona que siempre ponía cuando pensaba que yo iba a hacer el ridículo delante de su gente importante. Su novio Ricardo, ese doctor tan presumido con su reloj Rolex de oro y su traje italiano que costaba más que el sueldo de 3 meses de cualquier trabajador normal, también volteó a ver con curiosidad, ajustándose los lentes de marca como si necesitara enfocar mejor para entender qué demonios estaba haciendo el suegro pobretón. «Es un cheque, mija», le dije con la voz más tranquila del mundo, mientras abría la chequera despacio, muy despacio, saboreando cada segundo de lo que estaba a punto de pasar, sintiendo como el corazón me latía fuerte pero controlado, como cuando uno está a punto de cobrar una deuda muy vieja. Las páginas amarillentas de esa chequera habían visto muchas transacciones que ni mis propios hijos conocían, había firmado compras de terrenos, préstamos a comerciantes, inversiones que durante décadas mantuve en secreto mientras ellos pensaban que su papá era un fracasado. «¿Un cheque? ¿Tú tienes chequera, papá?», se burló Alejandra, soltando una carcajada que resonó en todo el restaurante elegante, haciendo que varias mesas voltearan a vernos. Tomó su copa de vino francés de 300 pesos que había ordenado especialmente para impresionar a Ricardo, ese vino que saboreaba con cara de experta, aunque yo sabía perfectamente que hasta hace 5 años tomaba cerveza de a 20 pesos en las fiestas del barrio. «Claro que tengo chequera, Alejandra. Siempre la he tenido», le contesté, mientras buscaba mi pluma vieja en el bolsillo de la camisa, esa pluma que me había acompañado durante décadas de negocios que ella nunca supo que existían. El mesero se acercó en ese momento con la cuenta de la cena, una bandejita plateada con el papel que marcaba $4,800 por esos platillos franceses con nombres que ni pronunciar podía, esas pequeñas porciones de comida que costaban lo que una familia normal gasta en despensa durante un mes completo. Mi hija ya tenía la tarjeta de crédito dorada en la mano, lista para pagar y demostrarle a Ricardo qué tan exitosa era, qué tan lejos había llegado comparada con su pobre papá que según ella había sido un fracaso toda la vida. «Guarda tu tarjeta, mija», le dije, mientras escribía la fecha en el cheque con esa letra pausada que había perfeccionado durante años de firmar documentos importantes. «Yo invito esta noche». Ricardo me miró como si acabara de decir que iba a volar hasta la luna, con esa expresión de lástima mezclada con diversión que ponen los ricos cuando los pobres hacemos algo que ellos consideran cute o tierno. Alejandra se rió nerviosa, de esa manera incómoda que se ríe cuando no sabe si alguien está hablando en serio o está bromeando. «Papá, no juegues. Esa cuenta cuesta más de lo que tú ganas en un mes trabajando en lo que sea que trabajas», me dijo, y en sus palabras había tanto desprecio acumulado que sentí como si me hubieran dado una cachetada delante de todo el restaurante. «Mejor deja que yo pague, no te hagas pasar penas». Ahí fue cuando terminé de escribir los números, muy despacio, muy cuidadoso, sintiendo como cada trazo de mi pluma era como un martillazo en el orgullo falso de mi hija. Arranqué el cheque del talonario con el sonido más satisfactorio que había escuchado en años y se los mostré. Pero no era por los $4,800 de la cena. Era el otro cheque, el que ya tenía preparado desde hace años para exactamente este momento,
para el día que mi hija necesitara aprender quién era realmente su padre. 850,000 dólares pesos. Con mi firma. Con mi nombre completo escrito en letras de molde, Crescencio Morales Hernández. Mi hija Alejandra siempre había sido la triunfadora de la familia, la que desde niña nos decía a todos que iba a ser alguien importante en la vida, que no iba a quedarse en San Miguel de los Santos como la gente conformista que no tiene ambiciones, y vaya que lo había logrado, por lo menos en apariencia. Desde que se graduó de la universidad privada con su título de Administración de Empresas, enmarcado en oro y colgado en la sala de su departamento como si fuera un trofeo de guerra, había construido todo un personaje de mujer exitosa que trabajaba para una corporación internacional, manejaba presupuestos de millones de pesos y se codeaba con gente de clase, en restaurantes como este donde estábamos cenando. Usaba trajes sastre que costaban más que el sueldo mensual de un maestro, llevaba bolsas de marca que presumía en sus redes sociales y siempre hablaba de sus contactos importantes y sus reuniones de alto nivel como si fuera la directora general de Medio México. «Papá, tú no entiendes el mundo corporativo», me había dicho una vez cuando traté de aconsejarla sobre un problema que tenía en el trabajo. «Es un ambiente muy sofisticado, muy diferente a lo que tú conoces». La verdad es que Alejandra había trabajado muy duro para llegar donde estaba, le doy crédito por eso, pero en algún momento del camino se le había olvidado de dónde venía y quién la había criado, se había convencido de que su éxito era completamente suyo, que había llegado ahí por mérito propio sin ayuda de nadie, especialmente sin ayuda de su papá fracasado, que según ella nunca había hecho nada importante en la vida. Ricardo, su novio de 2 años, era el complemento perfecto para esa imagen que ella había construido. Médico cirujano de una clínica privada, hijo de empresarios de Guadalajara, con esa sonrisa perfecta de hombre que nunca ha tenido que preocuparse por el dinero y esa forma de hablar pausada y elegante de quien fue educado en colegios caros donde te enseñan a sentirte superior al resto de la humanidad. Juntos formaban la pareja perfecta de jóvenes exitosos, ella con su carrera corporativa y él con su consultorio privado, viviendo en esa burbuja de clase media alta donde todos se felicitan mutuamente por ser tan diferentes a la gente común, tan evolucionados comparados con sus padres de origen humilde. «Mi papá es muy sencillo», le había dicho Alejandra a Ricardo la primera vez que me lo presentó, con esa sonrisita condescendiente de quien presenta a una mascota tierna pero inofensiva. «Viene de otra generación, no entiende mucho de estas cosas modernas, pero es buena gente». Y Ricardo había asentido con esa comprensión falsa de quien piensa que está siendo muy educado al tolerar la presencia de alguien inferior, dándome palmaditas en la espalda como si fuera un viejecito simpático pero irrelevante. Durante 2 años había aguantado sus comentarios, sus miradas de lástima, sus conversaciones donde hablaban de sus logros y sus metas como si yo fuera sordo o retrasado mental, donde discutían compras de carros nuevos y vacaciones en Cancún como si fuera impresionante gastar en un fin de semana lo que yo movía en mis negocios cada día de la semana. Esta cena había comenzado 3 horas antes con una llamada que ya desde el tono de voz me había molestado profundamente. «Papá, ¿qué vas a hacer el sábado en la noche?», me había preguntado Alejandra con esa voz fingidamente dulce que usa cuando quiere algo o cuando se siente culpable por algo, y cuando le dije que nada especial, que probablemente estaría viendo televisión en casa como siempre, suspiró de esa manera dramática que usan las mujeres cuando piensan que están haciendo una obra de caridad. «Mira, papá, Ricardo y yo vamos a cenar en Le Bernardin, ese restaurante francés nuevo que está en la zona hotelera, y pensamos que estaría bien invitarte, para que conozcas lugares diferentes, para que sepas cómo es la buena comida». Desde ese momento supe exactamente lo que estaba pasando. Ricardo le había hecho algún comentario sobre qué tipo de padre podía tener una mujer exitosa como ella, y Alejandra había decidido mostrarme como una especie de proyecto de rehabilitación social, el papá humilde al que había que culturizar llevándolo a lugares elegantes para que viera cómo vive la gente de clase. El restaurante Le Bernardin era exactamente el tipo de lugar que está diseñado para intimidar a la gente como yo. Luces tenues que crean esa atmósfera de exclusividad, mesas con manteles de lino blanco que cuestan más que mi camisa, meseros que hablan en voz baja como si estuvieran en una iglesia y te miran de arriba a abajo para evaluarte antes de decidir qué tan bien te van a tratar. Cuando llegué, vestido con mi mejor camisa de algodón y mis zapatos de cuero que uso para las ocasiones especiales, el valet parking me miró como preguntándose si realmente yo pertenecía a ese lugar, y el hostess me preguntó 3 veces el apellido de la reservación como si no pudiera creer que alguien con mi apariencia fuera invitado a una mesa de Le Bernardin. Alejandra y Ricardo ya estaban sentados en una mesa junto a la ventana, ella con un vestido negro elegante que probablemente le había costado 2 meses de sueldo mínimo,
él con su saco de marca sin corbata pero con esa camisa blanca perfectamente planchada que grita dinero sin necesidad de etiquetas visibles. «Papá, aquí estamos», me gritó Alejandra agitando la mano como si yo fuera un niño perdido en el supermercado, y cuando me senté, inmediatamente comenzó el show. «Papá, este lugar tiene estrella Michelin. ¿Sabes qué significa eso? Es como el reconocimiento más importante para restaurantes en el mundo, solo los mejores chefs pueden conseguirlo». Ricardo asentía mientras explicaba la carta como si fuera un profesor dándole clases a un estudiante de primaria, pronunciando cada platillo en francés con esa pronunciación perfecta que te enseñan en las escuelas privadas. Mientras yo fingía estar impresionado, aunque por dentro estaba calculando cuánto costaba cada bocado y pensando que con ese dinero podía alimentar a una familia completa durante un mes. Durante toda la cena había sido una secuencia constante de pequeñas humillaciones disfrazadas de educación. Alejandra explicándome que era el foie gras, Ricardo contándome sobre los vinos franceses como si yo nunca hubiera probado una gota de alcohol en mi vida, los dos riéndose de mis comentarios sobre la comida con esa risa condescendiente de adultos que encuentran tiernas las ocurrencias de un niño. «Papá, qué bueno que te traje aquí, así vas conociendo otros ambientes, otras experiencias», me había dicho Alejandra mientras cortaba su carne con esos modales perfectos que había aprendido en no sé qué curso de etiqueta. «Es importante que sepas que existe un mundo más allá de San Miguel de los Santos». Pero esta humillación de Tonight no era nueva. Era simplemente la culminación de años y años de pequeños desprecios que habían comenzado cuando Alejandra tenía apenas 15 años y descubrió que otras familias tenían más dinero que nosotros, más cosas bonitas, más comodidades que yo no podía darle con mi trabajo honesto de todos los días. «Papá, ¿por qué no tenemos carro como la familia de Sandra?», me preguntó un día cuando tuve que ir por ella a la escuela caminando porque mi camioneta vieja se había descompuesto, y en su voz ya había ese tonito de vergüenza que me partió el corazón pero que traté de ignorar pensando que era normal en los adolescentes. La cosa empeoró cuando entró a la universidad privada, donde se mezcló con muchachos de familias adineradas que presumían carros nuevos, ropa de marca y viajes a Estados Unidos en vacaciones. Mientras ella tenía que inventar excusas para no ir a restaurantes caros o para justificar porque su papá manejaba una pick-up del año de las canicas y vivía en una casa sencilla en lugar de una residencia en la zona bonita de la ciudad. «Mis compañeros me preguntan a qué se dedica mi papá», me dijo una vez después de clases, con esa cara de angustia adolescente que todas las familias conocemos, y yo no sé qué decirles porque tú haces de todo un poco. Trabajas en construcción, prestas dinero, compras y vendes cosas. No es como los papás de ellos que son doctores o tienen empresas grandes. Le expliqué que mi trabajo era honesto, que gracias a ese trabajo ella podía estudiar en esa universidad cara, pero vi en sus ojos que no le bastaba, que necesitaba un papá más presentable para su nuevo círculo social. Cuando se graduó y consiguió su primer trabajo en la corporación, las cosas empeoraron porque ahora tenía su propio sueldo y su propio dinero para comprar las cosas que antes no podía tener, y cada compra nueva era como una declaración de independencia de la pobreza que según ella había marcado su infancia. «Mira papá, me compré este bolso», me decía enseñándome una cartera que costaba más que mi sueldo mensual. «Ahora sí puedo tener cosas bonitas, ahora sí puedo darme gustos como la gente normal». Y yo me alegraba por su éxito, genuinamente me alegraba, pero dolía la forma en que lo decía, como si todo lo que yo le había dado durante su infancia hubiera sido basura, como si los sacrificios que su madre y yo habíamos hecho para mantenerla en esa escuela privada no valieran nada comparados con su capacidad nueva de comprar lujos. Los comentarios se volvieron más directos cuando empezó a salir con Ricardo. «Papá, cuando vengas a visitarme, por favor arréglate un poco mejor», me pidió la primera vez que fui a su departamento nuevo. «Ricardo va a estar ahí y quiero que cause buena impresión». O la vez que me dijo: «Papá, no menciones lo de los préstamos que haces, Ricardo podría pensar mal, mejor di que tienes un negocio de bienes raíces o algo así». Cada visita, cada llamada, cada encuentro familiar se convirtió en una oportunidad para que Alejandra me hiciera sentir que no era suficiente, que no estaba a la altura de su nueva vida, que era una especie de lastre del pasado que ella cargaba por obligación pero que le daba pena mostrar en público. «Papá, tú no entiendes el mundo moderno», me decía cuando yo trataba de darle consejos sobre el trabajo o sobre el dinero. «Las cosas han cambiado mucho desde tu época, ahora todo es más complicado, más sofisticado». Y lo peor de todo era que yo dejaba pasar estos comentarios, me tragaba el orgullo y fingía que no me dolían, porque pensaba que era parte de su crecimiento, que era normal que los hijos se avergonzaran un poco de sus padres cuando empezaban a tener éxito en la vida. Pero cada desprecio se iba acumulando en mi corazón como capas de hielo, cada comentario condescendiente se iba sumando a una cuenta que algún día tendría que cobrarse,
Cada vez que me trataba como si fuera un viejecito simpático pero ignorante, yo recordaba las propiedades que tenía a mi nombre, los negocios que manejaba en secreto. La cuenta de banco que crecía mes a mes mientras ella pensaba que su papá era un fracasado que no juntaba ni 1000 pesos. Lo que Alejandra nunca supo, lo que Ricardo jamás se imaginó, lo que toda la familia ignoraba completamente, era que durante los últimos 35 años yo había estado construyendo un imperio financiero en las sombras, tan silencioso y tan discreto que ni mi propia esposa en paz descanse sabía la magnitud real de lo que estaba haciendo. Todo comenzó en 1988, cuando tenía apenas 38 años y trabajaba en la construcción durante el día, pero había notado que muchos comerciantes del pueblo necesitaban dinero rápido para sus negocios, dinero que los bancos no les prestaban porque no tenían garantías suficientes o porque los trámites eran muy largos y complicados. Don Crescencio, me decía don Fernando que tenía una tienda de abarrotes, necesito 5000 pesos para surtir mercancía antes de que lleguen las fiestas patronales, pero el banco me pide 1000 papeles y me va a tardar 2 meses en aprobar el crédito. ¿Usted no me podría prestar con un interés justo? Y ahí comenzó todo, con pequeños préstamos de 5, 10, 15.000 pesos a comerciantes que conocía de toda la vida, gente honrada que sabía que me iba a pagar religiosamente cada mes y que estaba dispuesta a pagar un interés más alto que el del banco a cambio de rapidez y confianza personal. Al principio usaba los ahorros que tenía guardados debajo del colchón, pero cuando vi que el negocio funcionaba y que la gente siempre me pagaba puntual, comencé a reinvertir las ganancias prestando a más personas, aumentando los montos, expandiendo mi círculo de clientes hasta que llegó el punto donde tenía dinero prestado a la mitad de los comerciantes de San Miguel de los Santos y de 3 pueblos vecinos. Pero el verdadero salto llegó cuando comencé a comprar terrenos baratos en las afueras del pueblo, terrenos que la gente vendía porque pensaba que nunca iban a valer nada, terrenos pedregosos o muy alejados del centro que yo compraba con el dinero de los intereses de mis préstamos, y que después de unos años se volvían valiosos cuando el pueblo comenzó a crecer y a expandirse hacia esas zonas que antes nadie quería. Don Crescencio está medio loco, decía la gente. ¿Para qué quiere esos terrenos tan feos tan lejos de todo? Pero yo sabía que San Miguel de los Santos iba a crecer, que la gente iba a necesitar más espacios para construir casas, que esos terrenos inútiles iban a convertirse en las mejores propiedades del pueblo en 10 o 15 años. Y efectivamente, cuando comenzaron a llegar las fábricas a la región y cuando el gobierno construyó la carretera nueva que conectaba con Guadalajara, todos esos terrenos que había comprado a precio de ganga se triplicaron de valor, algunos se multiplicaron por 10, y de repente tenía propiedades que valían millones de pesos pero que habían registrado a nombre de prestanombres o de familiares lejanos para que nadie supiera que el dueño real era yo. Durante todos estos años mantuve la misma apariencia de siempre, la misma ropa sencilla, la misma casa modesta, la misma camioneta vieja, el mismo trabajo de construcción que usaba como fachada para explicar mis ingresos oficiales, mientras que el verdadero dinero, el dinero real, fluía por canales completamente separados que ni mis propios hijos conocían. Manejaba todo en efectivo o con cheques de cuentas bancarias que tenía en ciudades diferentes, siempre con mucha discreción, siempre con la mentalidad de que la riqueza verdadera es la que no se ve, la que no se presume, la que se guarda en silencio para el momento correcto. El dinero que se presume es dinero que se pierde, me decía siempre mi compadre Aurelio, que me ayudaba con algunas de las transacciones más grandes, y el dinero que se guarda en secreto es dinero que se multiplica. Así que mientras Alejandra crecía pensando que su papá era un trabajador más del montón, que apenas juntaba para los gastos de la casa y para pagar su escuela privada con sacrificios enormes, yo estaba moviendo cientos de miles de pesos cada mes, comprando propiedades, prestando dinero a tasas que me generaban ganancias del 30% anual, construyendo una fortuna que podría mantener a 3 generaciones de mi familia viviendo cómodamente pero que mantenía completamente oculta porque sabía que el momento de revelarla llegaría cuando fuera necesario, cuando alguien necesitara aprender una lección sobre juzgar las apariencias y subestimar a las personas. La maestría de vivir esta doble vida había requerido años de perfeccionar cada detalle, cada gesto, cada palabra para mantener la fachada de humildad mientras manejaba transacciones que hubieran impresionado a los banqueros más importantes de Guadalajara. Por las mañanas me levantaba a las 5 como cualquier trabajador de la construcción, me ponía mi ropa de mezclilla gastada, tomaba mi café negro en la misma taza despostillada de siempre, y salía de casa con mi lonchera y mi termo como si fuera a picar piedra o a mezclar cemento durante 8 horas bajo el sol, pero la realidad era completamente diferente. A las 7 de la mañana ya estaba en mi oficina secreta, un cuarto pequeño que rentaba en el segundo piso de un edificio comercial del centro,
donde tenía archiveros llenos de contratos de préstamo, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios y una calculadora que conocía mejor que mi propia familia. «Buenos días, don Crescencio», me saludaban los comerciantes que llegaban a solicitar créditos o a hacer pagos, y ahí me transformaba en el hombre de negocios que realmente era, calculando intereses, evaluando garantías, negociando plazos, tomando decisiones que involucraban cantidades de dinero que mi hija gastaba en una sola bolsa de marca sin parpadear. A las 2 de la tarde cerraba la oficina, me cambiaba la camisa limpia por una sudada y manchada de cemento que guardaba en el carro, me ensuciaba las manos con un poco de tierra y regresaba a casa como si hubiera pasado todo el día trabajando en alguna construcción, quejándome del cansancio y del calor como cualquier albañil después de una jornada pesada. Mi difunta esposa María nunca sospechó nada. Cuando le daba dinero extra para los gastos de la casa o para las colegiaturas de los niños, siempre tenía explicaciones creíbles: me pagaron un trabajo extra, o me dieron un bono por terminar antes de tiempo, o un conocido me debía dinero de hace años y por fin me pagó. Ella se alegraba de esos ingresos adicionales, pero nunca preguntó demasiado porque confiaba en mí completamente, y porque además yo siempre mantenía el mismo nivel de vida, las mismas costumbres, los mismos gustos sencillos que había tenido desde que nos casamos. Los domingos iba a misa como toda la familia católica respetable, saludaba a los vecinos con la misma cordialidad de siempre, compraba mis camisas en las mismas tiendas baratas del mercado, y cuando la gente me preguntaba cómo estaba el trabajo, siempre tenía quejas típicas: «Ahí andamos, echándole ganas, el trabajo está duro pero gracias a Dios no falta». Mientras que en mi cartera llevaba más efectivo del que la mayoría de esa gente veía en todo un año. La parte más difícil era mantener la actuación delante de mis propios hijos, especialmente cuando comenzaron a crecer y a pedirme cosas que según ellos yo no podía comprar. «Papá, todos mis amigos tienen Nintendo, ¿por qué yo no puedo tener uno?», me preguntaba Alejandra cuando tenía 12 años, y yo tenía que inventar excusas sobre el dinero que no alcanzaba, sobre las prioridades familiares, sobre la importancia de valorar las cosas, cuando la verdad era que podría haberle comprado 10 Nintendo sin que se afectara mi presupuesto personal. Pero sabía que era importante que crecieran con valores, que entendieran el esfuerzo, que no se volvieran niños consentidos que creen que el dinero crece en los árboles, así que mantuve la disciplina de la austeridad familiar mientras secretamente construía su futuro financiero sin que ellos lo supieran. Durante las Navidades, cuando otros padres se endeudaban para comprar juguetes caros, yo les daba regalos modestos pero significativos, y cuando se quejaban de que sus amigos habían recibido cosas mejores, les explicaba que nuestro amor familiar no se medía en pesos y centavos, que las cosas importantes de la vida no se compraban en las tiendas. Mientras guardaba en mi caja fuerte los documentos que probaban que ellos iban a heredar más dinero del que podrían gastar en toda su vida. Era una actuación perfecta, sostenida durante décadas, tan convincente que hasta yo mismo a veces me olvidaba de quién era realmente cuando estaba en casa cenando frijoles refritos y viendo telenovelas, fingiendo preocuparme por el precio de la gasolina o por el aumento en la canasta básica. Cuando tenía inversiones que crecían más en un mes de lo que la mayoría de las familias ganaban en todo un año. Pero todo este teatro de décadas, toda esta actuación perfecta de padre humilde y trabajador modesto, llegó a su fin hace exactamente 3 semanas, en una tarde de jueves que comenzó como cualquier día normal pero que terminó siendo el punto de quiebre definitivo entre la paciencia que me quedaba y la decisión de acabar para siempre con las humillaciones de mi propia hija. Había ido a visitarla a su departamento nuevo, ese lugar elegante en la zona residencial que presumía como si hubiera construido cada ladrillo con sus propias manos, cuando la encontré llorando en la sala con unos papeles en las manos y esa cara de desesperación que ponen los jóvenes cuando se enfrentan a problemas que creen imposibles de resolver. «¿Qué pasa, mija?», le pregunté sentándome a su lado en ese sofá italiano que costaba más que mi camioneta, y entre lágrimas me contó que tenía problemas en el trabajo, que la corporación estaba recortando personal y que existía la posibilidad de que la despidieran a ella y a varios gerentes más dentro de los próximos meses. «Papá, estoy muy preocupada», me decía mientras se secaba los ojos con un pañuelo desechable. «Si me despiden no voy a poder pagar la mensualidad del departamento, ni los pagos del carro, ni mi tarjeta de crédito que está hasta el tope, y no sé qué voy a hacer porque no tengo ahorros suficientes para mantenerme mientras encuentro otro trabajo». La vi tan angustiada, tan genuinamente asustada, que por un momento se me olvidaron todas las humillaciones anteriores y sentí ese instinto de padre protector que nunca se acaba por más que los hijos lo traten mal a uno. «No te preocupes, Alejandra», le dije poniéndole la mano en el hombro, «yo te puedo ayudar con lo que necesites, podemos buscar la manera de que no te falte nada mientras encuentras otra chamba». Y ahí fue donde cometí el error más grande de mi vida,
El error que me costó años de paciencia acumulada. Le sugerí que podría prestarle dinero para que cubriera sus gastos durante algunos meses, que podíamos hacer un plan de pagos cómodo para que no se sintiera presionada, que tenía algunos ahorros guardados que podía usar para ayudar a mi propia hija en momentos difíciles. La reacción fue inmediata y devastating. Se paró del sofá como si la hubiera ofendido mortalmente, me miró con esa expresión de incredulidad mezclada con lástima que reservaba para las ocasiones más humillantes, y soltó una carcajada tan cruel que todavía me resuena en los oídos cuando me acuesto a dormir. ¿Tú me vas a prestar dinero, papá? ¿Tú que no juntas ni 1000 pesos? ¿Tú que toda la vida has vivido al día, que ni siquiera tienes cuenta de ahorros porque gastas todo lo que ganas? Y como si eso no fuera suficiente, continuó con la saña de alguien que quiere asegurarse de que cada palabra duela lo más posible. Papá, por favor, no me hagas reír en un momento tan difícil. Tú no tienes ni idea de lo que cuestan las cosas en mi mundo. Tú no entiendes que solo la mensualidad de mi departamento es más de lo que tú ganas en 2 meses completos trabajando. Pero lo peor vino después, cuando sonó el timbre y llegó Ricardo con 2 amigos doctores que venían a consolar a Alejandra por su situación laboral, y ella, con esa crueldad inconsciente de quien está acostumbrada a usar a sus padres como entretenimiento social, les contó delante de mí la conversación que acabábamos de tener. ¿Pueden creer que mi papá me ofreció prestarme dinero para mis gastos? Como si él tuviera ahorros, como si pudiera ayudarme con algo más que consejos y buenas intenciones. Los 3 doctores se rieron con esa risa educada pero condescendiente de la gente que encuentra tierno que un pobre trate de ayudar a un rico, y Ricardo, tratando de ser diplomático pero siendo todavía más cruel, dijo: «Qué lindo detalle de don Crescencio, los padres siempre quieren ayudar aunque no puedan, es muy noble de su parte». Y ahí, sentado en esa sala elegante, rodeado de jóvenes exitosos que me veían como una reliquia pintoresca de tiempos más simples, escuchando a mi propia hija reírse de mi ofrecimiento de ayuda, sintiendo cómo me convertía en el entretenimiento involuntario de una tarde aburrida, tomé la decisión más importante de los últimos 30 años. Era hora de que Alejandra conociera exactamente quién era su padre, era hora de que Ricardo y sus amigos aprendieran a no juzgar por las apariencias, era hora de sacar esa chequera que había mantenido oculta durante décadas y mostrarles una cifra que les iba a cambiar para siempre la forma de verme y de verse a sí mismos. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto, me quedé despierto en mi cama mirando el techo mientras daba vueltas como un pollo rostizado, sintiendo como la humillación de la tarde me quemaba por dentro como ácido en las venas, recordando cada risa de esos doctores pretenciosos, cada palabra despectiva de mi propia hija, cada gesto de lástima que había recibido durante décadas de mantener mi fachada de padre pobre y trabajador humilde. A las 3 de la mañana me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua fría y tomé la decisión más satisfactoria de mi vida adulta. Al día siguiente iba a comenzar los preparativos para darle a Alejandra la lección más grande que había recibido en sus 32 años de existencia. Una lección que le iba a quedar grabada en la memoria durante el resto de su vida y que le iba a enseñar de una vez por todas a no subestimar jamás a las personas por su apariencia externa. Me senté en mi mesa de la cocina con un cuaderno viejo y una pluma, y comencé a planear cada detalle de lo que iba a hacer, cada movimiento estratégico de la jugada más importante que había hecho en todos mis años como hombre de negocio secreto. Primero, iba a necesitar un cheque de demostración con una cantidad lo suficientemente impactante como para dejarlos mudos a todos, pero no tan grande como para que pareciera falso o exagerado. Después de hacer varios cálculos, decidí que $850,000 pesos era la cifra perfecta, lo suficientemente alta como para ser impresive, pero lo suficientemente específica como para ser creíble. Segundo, tenía que elegir el momento perfecto para la revelación. No podía ser en privado porque entonces Alejandra podría negar lo que había pasado o minimizar su importancia. Tenía que ser en público, delante de testigos que ella respetara, en una situación donde le doliera más el golpe a su orgullo y donde fuera imposible que se escapara de la realidad de lo que estaba viendo. La idea de la cena en el restaurante caro se me ocurrió inmediatamente. Era perfecto porque ella podría invitarme por lástima como acostumbraba hacer cada ciertos meses. Sería en el ambiente que ella más valoraba, rodeada del tipo de gente cuya opinión más le importaba. Y además yo tendría la oportunidad de mostrar que podía pagar sin problemas una cuenta que para ella representaba una fortuna considerable. Tercero, necesitaba tener listos todos los documentos de respaldo por si acaso ella dudara de la veracidad del cheque o pensara que era algún tipo de broma pesada. Saqué de mi caja fuerte todas las escrituras de propiedades, todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, todos los contratos de préstamo más importantes,
y los organicé en carpetas separadas para poder mostrar sistemáticamente la magnitud real de mi imperio financiero oculto. Cuarto, practiqué delante del espejo la manera exacta en que iba a sacar la chequera, la forma de escribir el cheque con tranquilidad absoluta, las palabras que iba a usar para explicar la situación sin sonar presumido o vengativo, sino como un padre que finalmente estaba cansado de fingir ser algo que no era para complacer a una hija desagradecida. Durante las siguientes 2 semanas, cada vez que Alejandra me llamaba o me visitaba, yo sabía exactamente lo que estaba esperando. La oportunidad perfecta para que ella misma se creara el escenario ideal para su propia humillación, para que fuera ella quien me pusiera en la situación donde yo pudiera responder de la manera más devastadora posible. Y efectivamente, el viernes pasado sonó mi teléfono y escuché esa voz fingidamente dulce que ya conocía tan bien. «Papá, ¿qué vas a hacer mañana en la noche?» Y yo supe inmediatamente que había llegado el momento que había estado esperando durante 15 días de preparación meticulosa. «Nada especial, mija», le contesté fingiendo la misma humildad de siempre, «probablemente vea televisión en casa como siempre». «Mira, papá, Ricardo y yo vamos a cenar en Le Bernardin, y pensamos que estaría bien invitarte para que conozcas lugares diferentes», me dijo con esa condescendencia que ya no me dolía sino que me emocionaba porque significaba que estaba cayendo perfectamente en la trampa que ella misma se había puesto. Esa noche saqué mi mejor camisa, lustré mis zapatos de cuero, conté el dinero en efectivo que tenía guardado por si acaso necesitaba hacer algún pago adicional, revisé una vez más que mi chequera estuviera completa y con todos los cheques necesarios, y me fui a dormir con la sonrisa más grande que había tenido en meses, sabiendo que al día siguiente mi hija iba a descubrir quién era realmente su padre y que jamás en su vida volvería a cometer el error de subestimar a alguien por su apariencia. El sábado por la mañana, 6 horas antes de la cena que iba a cambiar para siempre la relación con mi hija, comencé a ejecutar los movimientos finales de mi plan con la precisión de un general preparando la batalla más importante de su carrera militar, porque sabía que una vez que mostrara esa chequera no habría vuelta atrás, que estaría revelando secretos que había guardado durante más de 3 décadas y que mi vida tranquila de hombre invisible terminaría para siempre. Primero llamé a mi compadre Aurelio, la única persona en todo San Miguel de los Santos que conocía la verdadera magnitud de mis negocios porque había sido mi socio silencioso en varias de las inversiones más grandes. «Compadre, necesito que me acompañe hoy al banco. Voy a hacer una operación importante y quiero tener testigo de todo lo que pase por si acaso surge algún problema legal después». Aurelio, que conocía mi forma de trabajar desde hace años, inmediatamente entendió que algo gordo estaba pasando porque yo nunca pedía compañía para mis transacciones bancarias. Siempre manejaba todo en secreto y con la máxima discreción posible. «¿Todo bien, compadre? ¿No está metido en algún problema con la gente a la que le presta dinero?», me preguntó con esa preocupación genuina de quien ha visto cómo los negocios de dinero pueden volverse peligrosos cuando se manejan cantidades grandes. «No, compadre, todo está perfecto. Es solo que hoy voy a hacer algo que debí haber hecho hace muchos años, y necesito que alguien de confianza esté ahí para respaldarlo». Le expliqué sin darle más detalles porque sabía que él entendía que cuando yo hablaba en código era porque la situación era delicada pero controlada. A las 10 de la mañana fuimos juntos al Banco del Bajío en el centro de Guadalajara, donde tengo mi cuenta principal con la mayor parte de mi dinero líquido, y le pedí al gerente, el licenciado Hernández, que me conoce desde hace 15 años, que me preparara un estado de cuenta completo de todas mis inversiones y depósitos, incluyendo los certificados de depósito que tengo en otras sucursales y los bonos gubernamentales que compré durante la crisis económica de los 90 cuando nadie más quería invertir en el país. «Don Crescencio, está usted pidiendo información muy sensible», me dijo el licenciado Hernández while revisaba en su computadora los números que aparecían en mi expediente. «¿Está seguro de que quiere toda esta información impresa? Normalmente recomendamos mantener este tipo de datos en la máxima confidencialidad». Le expliqué que necesitaba los documentos para un asunto familiar muy importante, y cuando vio las cifras que aparecían en mi cuenta, entendió inmediatamente por qué yo siempre había insistido en mantener todo tan secreto durante todos estos años de ser su cliente. Después del banco fuimos a la oficina del notario público, el licenciado Martínez, donde tengo registradas todas mis propiedades más importantes bajo diferentes nombres para evitar problemas fiscales y para mantener mi privacidad personal. «Buenos días, don Crescencio, ¿en qué puedo ayudarle hoy?», me preguntó el notario, que también me conoce desde hace décadas, pero que nunca había conectado todos los puntos para darse cuenta de que el señor sencillo que llegaba cada ciertos meses a firmar escrituras era en realidad uno de los propietarios más grandes de la región. «Licenciado, necesito copias certificadas de todas las escrituras que están a mi nombre y a nombre de mis prestanombres.
Quiero tener un archivo completo de todas mis propiedades por si acaso necesito demostrar mi patrimonio en alguna situación legal o familiar. El notario tardó casi 2 horas en preparar todas las copias porque cuando comenzó a revisar mis expedientes se dio cuenta de la cantidad impresionante de propiedades que tenía registradas. Terrenos en 5 municipios diferentes, casas en renta en la zona centro de 3 ciudades, locales comerciales en las zonas más cotizadas de Guadalajara, y hasta un pequeño rancho ganadero que había comprado como inversión a largo plazo sin que nadie de mi familia supiera que existía. Don Crescencio, me dijo el notario mientras firmaba las copias certificadas, no tenía idea de que usted manejara un patrimonio tan considerable. ¿Ha pensado en hacer un testamento formal para proteger todos estos bienes? Le agradecí el consejo, pero le expliqué que por el momento solo necesitaba los documentos para resolver un asunto personal que había estado posponiendo demasiado tiempo. A las 4 de la tarde tenía todo listo. La chequera con varios cheques en blanco firmados, los estados de cuenta bancarios que mostraban saldos que sumaban más de 2 millones de pesos, las escrituras de propiedades que valían otros 3 millones más, y una carpeta con contratos de préstamo activos por más de 500.000 pesos que la gente me debía y que me pagaban religiosamente cada mes con intereses del 25% anual. Todo este imperio que había construido en silencio, todas estas inversiones que había hecho con paciencia de hormiga durante décadas, todos estos negocios que manejaba como si fueran un pasatiempo mientras fingía ser un trabajador de la construcción, estaban por fin listos para salir de las sombras y mostrarle a mi hija que su papá pobretón que no juntaba ni 1.000 pesos. Era en realidad más rico que todos sus amigos presumidos juntos. A las 7 de la noche en punto llegué al restaurante Le Bernardin vestido con mi mejor ropa pero manteniendo esa apariencia de humildad que había perfeccionado durante décadas, cargando en mi cartera vieja de cuero toda la evidencia de mi imperio secreto como si fueran las balas de una pistola que había estado esperando 30 años para disparar, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que no había experimentado desde el día de mi boda porque sabía que los próximos 60 minutos iban a definir para siempre la forma en que mi hija me vería y me trataría durante el resto de nuestras vidas. El valet parking me miró con esa expresión de duda que ya conocía tan bien, preguntándose si realmente yo pertenecía a ese lugar elegante, pero esta vez en lugar de sentir vergüenza o incomodidad, sentí una satisfacción anticipada porque sabía que dentro de poco iba a demostrarle a todo el mundo, incluyendo a ese muchacho presumido del ballet, que las apariencias pueden ser tremendamente engañosas. Alejandra y Ricardo ya estaban sentados en la mejor mesa del restaurante, junto a la ventana con vista al jardín iluminado, ella con ese vestido negro elegante que probablemente le había costado el sueldo de 2 meses de un trabajador promedio. Él con su saco de marca sin corbata, pero con esa camisa perfectamente planchada que gritaba dinero sin necesidad de etiquetas, los dos riendo y conversando como la pareja perfecta de jóvenes exitosos que creían que eran los reyes del mundo porque tenían trabajos importantes y podían permitirse cenar en restaurantes caros de vez en cuando. «Papá, aquí estamos», me gritó Alejandra agitando la mano con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando me incluía en su mundo sofisticado, y cuando me senté en la mesa inmediatamente comenzó el show que ya conocía de memoria. La explicación sobre el restaurante, la traducción de los platillos franceses, la lección sobre los vinos importados, todo dicho con esa paciencia exagerada de maestra de kinder explicándole conceptos básicos a un niño que acaba de aprender a leer. Durante la primera hora de cena aguanté todos los comentarios condescendientes, todas las miradas de lástima, todas las risitas burlonas cuando hice preguntas inocentes sobre el precio de los platillos o sobre la procedencia de los ingredientes, fingiendo que era la primera vez en mi vida que visitaba un restaurante elegante cuando la verdad era que tenía dinero suficiente para comprar 3 restaurantes como ese sin que se me moviera un pelo de mi patrimonio personal. Pero la gota que derramó el vaso llegó exactamente como yo había anticipado, en el momento perfecto que había estado esperando durante semanas. Cuando el mesero trajo la cuenta de $4,800 y Alejandra automáticamente sacó su tarjeta de crédito dorada con esa actitud de superioridad de quien paga la cuenta porque obviamente el invitado no tiene capacidad económica para cubrir los gastos de una cena tan cara. «Papá, no te preocupes, yo me hago cargo», me dijo con esa voz dulce pero condescendiente, «sé que para ti esto representa mucho dinero, pero para mí es normal, yo estoy acostumbrada a este tipo de gastos». Y ahí, en ese momento exacto que había estado esperando y planeando durante 15 días, saqué mi chequera vieja con la tranquilidad de un pistolero del viejo oeste que sabe que tiene la bala más rápida del pueblo, mientras sentía como mi corazón latía fuerte pero controlado, como un tambor de guerra que anuncia la batalla final. «No, mija», le dije con una voz tan calmada que hasta a mí me sorprendió.
Hoy invito yo, y además tengo algo que enseñarte que creo que te va a interesar mucho. Alejandra se rió nerviosa, Ricardo levantó las cejas con esa expresión de diversión condescendiente, y los dos se prepararon para lo que pensaban que iba a ser otro momento tierno del papá humilde tratando de impresionar a la hija exitosa, sin tener la menor idea de que estaban a punto de presenciar el momento más impactante de sus vidas privilegiadas. Abrí la chequera despacio, muy despacio, saboreando cada segundo de suspenso, escribí la fecha con mi letra más cuidadosa, y entonces, en lugar de escribir los $4,800 de la cena, comencé a escribir una cifra completamente diferente, una cifra que iba a cambiar para siempre la dinámica de poder en nuestra familia. $850,000.00 pesos. 850.000 pesos exactos. Con mi nombre completo, con mi firma, con la tranquilidad absoluta de quien sabe que tiene el dinero suficiente para respaldar ese cheque y otros 20 iguales sin que le tiemble la mano ni se le quite el sueño. Arranqué el cheque del talonario con el sonido más satisfactorio que había escuchado en décadas, lo doblé cuidadosamente por la mitad y se lo puse enfrente a mi hija con la misma tranquilidad con la que le hubiera ofrecido un vaso de agua. «Mira, Alejandra», le dije mirándola directamente a los ojos por primera vez en años sin sentir vergüenza o inferioridad, «este es el tipo de cheques que firma tu papá que no junta ni 1.000 pesos. Oh». El silencio que siguió a mi revelación fue tan profundo y tan pesado que se podía cortar con cuchillo, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en toda la vida del restaurante. Alejandra se quedó completamente inmóvil con el cheque en las manos, mirando los números como si estuviera tratando de descifrar un código secreto escrito en un idioma extranjero. Mientras que Ricardo se había puesto pálido como si acabara de ver un fantasma y tenía la boca abierta en una expresión de shock. Total que hubiera sido cómica si no fuera porque la situación era tan dramática y definitiva. «Papá, ¿esto es real?», me preguntó Alejandra con una voz tan pequeña y tan quebrada que por un momento sentí lástima de ella, pero inmediatamente recordé todas las humillaciones que había aguantado durante años y esa lástima se transformó en una determinación férrea de llevar esta lección hasta sus últimas consecuencias. «Por supuesto que es real, mija», le contesté con la misma tranquilidad con la que le hubiera confirmado el clima del día, mientras sacaba de mi cartera los estados de cuenta bancarios que había preparado especialmente para este momento, y esto es solo el dinero que tengo líquido en una de mis cuentas principales. Extendí los papeles sobre la mesa del restaurante como si fueran cartas de póker en la jugada más importante de mi vida, y vi cómo los ojos de Alejandra se iban agrandando progresivamente mientras leía cifra tras cifra, cuenta tras cuenta, inversión tras inversión, dándose cuenta gradualmente de que su papá pobretón tenía más dinero guardado en bancos de lo que ella podría ganar en toda su carrera corporativa trabajando hasta los 70 años sin parar ni un solo día. «No puede ser, repetía Ricardo una y otra vez, tomando los documentos con manos temblorosas, verificando las firmas, las fechas, los sellos oficiales, buscando desesperadamente alguna evidencia de que todo esto era una broma elaborada o una falsificación muy sofisticada, porque su cerebro de doctor educado en colegios caros se negaba a aceptar que había estado tratando con condescendencia durante 2 años a un hombre que tenía más patrimonio que su propia familia de empresarios. «De Guadalajara». «Pero papá, ¿cómo es posible?», me preguntó Alejandra con lágrimas comenzando a formarse en los ojos. «¿Desde cuándo tienes todo este dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivías como si fueras pobre si tenías todo esto?». Y ahí fue cuando saqué el segundo conjunto de documentos, las escrituras de propiedades que había mandado certificar esa misma mañana, y las puse sobre la mesa con la ceremonia solemne de alguien que está revelando los secretos más importantes de toda su vida. 35 años, Alejandra, le dije mientras ella revisaba escritura tras escritura, viendo su propio apellido en propiedades que nunca supo que existían. 35 años prestando dinero, comprando terrenos, haciendo inversiones, construyendo un patrimonio que algún día iba a ser para ustedes. Mientras tú crecías pensando que tu papá era un fracasado que no entendía el mundo moderno. Ricardo había dejado de hablar completamente y solo miraba los documentos con esa expresión de alguien que acaba de descubrir que todo lo que creía saber sobre el mundo estaba completamente equivocado, mientras Alejandra comenzaba a llorar no de tristeza sino de vergüenza, de humillación, de la comprensión terrible de que había pasado años enteros tratando como basura a un hombre que valía más que todas las personas que ella admiraba y respetaba. «Papá, yo no sabía, nunca pensé», comenzó a balbucear entre sollozos, pero yo levanté la mano para detenerla porque todavía no había terminado con la lección más importante de su vida. «No has visto nada todavía, mija»,
le dije mientras sacaba el último conjunto de papeles, los contratos de préstamo activos que me generaban ingresos mensuales superiores a su sueldo de gerente, porque esto que te estoy enseñando es apenas una parte de todo lo que tu papá pobretón ha estado haciendo mientras tú te avergonzabas de mí delante de tus amigos doctores. La gente en las mesas cercanas había comenzado a voltear a vernos, atraída por el drama que se estaba desarrollando, pero a mí ya no me importaba mantener las apariencias o la discreción. Después de décadas de actuar como un hombre invisible, había llegado el momento de que todo el mundo supiera exactamente quién era Crescencio Morales y cuál era su verdadero lugar en el mundo. ¿Sabes cuánto gano al mes solo de intereses de los préstamos que tengo activos? Le pregunté a Alejandra mientras ella seguía llorando y temblando. Más de lo que tú y Ricardo ganan juntos trabajando en sus oficinas elegantes con sus títulos universitarios y sus trajes de marca. Y entonces, para rematar la lección de la manera más definitiva posible, saqué mi teléfono celular viejo y marqué el número de mi compadre Aurelio, poniéndolo en altavoz para que todos pudieran escuchar. «Compadre, ¿cómo van las rentas de este mes de las propiedades del centro?» Y escuchamos todos la voz clara de Aurelio contestando. «Muy bien, don Crescencio. Ya tengo cobrado todo. Son $180,000 pesos limpios. Como siempre, ¿quiere que se los deposite en la cuenta de siempre o prefiere que lo guarde en efectivo?» Colgué el teléfono y miré a mi hija directamente a los ojos con toda la dignidad que había estado guardando durante décadas. «Esos son los ingresos de solo una semana, Alejandra. Una semana de las rentas de las propiedades que tu papá, que no junta ni 1000 pesos, tiene en el centro de 3 ciudades». Lo que siguió después de esa llamada telefónica fue el colapso emocional más completo que yo había visto en mi vida. Alejandra se desplomó literalmente sobre la mesa del restaurante, sollozando con una intensidad que hizo que todos los comensales cercanos detuvieran sus conversaciones para voltear a vernos, mientras que Ricardo se había quedado completamente paralizado en su silla, mirando alternativamente los documentos y mi cara como si estuviera tratando de procesar una información que su cerebro se negaba a aceptar como real. «No puede ser, no puede ser», repetía mi hija entre lágrimas que le corrían por las mejillas y le manchaban el maquillaje caro. «Papá, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué nos dejaste creer que eras, que no tenías? ¿Por qué nos dejaste tratarte así?» Y por primera vez en décadas vi en sus ojos no la condescendencia o la lástima de siempre, sino algo completamente diferente. Respeto mezclado con terror, admiración mezclada with culpa, y sobre todo, la comprensión terrible de que había estado humillando durante años al hombre más poderoso de su familia, al hombre que tenía en sus manos el futuro económico de todos sus hijos y nietos. Ricardo, por su parte, había entrado en una especie de shock neurológico que lo tenía temblando visiblemente. «Don Crescencio», me dijo con una voz quebrada que contrastaba brutalmente con la arrogancia que había mostrado durante 2 años de conocerme. Nosotros, nunca supimos, si hubiéramos sabido jamás habríamos. «¿Jamás sabrían que, Ricardo?», le pregunté con una tranquilidad que sabía que lo iba a devastar más que cualquier grito. «¿Jamás habrían tratado con respeto a un hombre trabajador? ¿Jamás habrían sido educados con el padre de su novia? ¿Jamás habrían actuado como personas decentes sin necesidad de saber cuánto dinero tengo en el banco?» El pobre muchacho no sabía qué contestar porque se había dado cuenta de que cualquier respuesta lo iba a hacer quedar peor de lo que ya estaba quedando, así que solo movía la cabeza de un lado a otro mientras procesaba la magnitud de su error de juicio y de su falta de carácter durante todos estos meses de relación con Alejandra. El mesero principal del restaurante se acercó discretamente a nuestra mesa, obviamente preocupado por el drama que estaba desarrollándose en su establecimiento elegante, pero cuando vio los documentos esparcidos sobre la mesa y escuchó fragmentos de nuestra conversación, su actitud cambió completamente. Ya no era el mesero condescendiente que me había atendido al principio de la noche como si fuera un intruso en su restaurante de clase alta, sino que ahora me miraba con esa mezcla de respeto y curiosidad que la gente muestra cuando se da cuenta de que está en presencia de alguien verdaderamente importante. «¿Todo está bien en su mesa, señor Morales?», me preguntó con una deferencia que no había mostrado en toda la noche. «¿Necesita algo más para usted y su familia?». Le agradecí su atención y le pedí que nos trajera un poco más de tiempo y privacidad porque estábamos teniendo una conversación familiar importante, y él asintió con esa comprensión profesional de quien ha trabajado muchos años en lugares elegantes y sabe reconocer cuando los clientes están manejando asuntos serios de dinero y familia. Alejandra había dejado de llorar pero seguía temblando, y cuando finalmente logró hablar de nuevo, su voz era completamente diferente. Ya no tenía esa seguridad arrogante de la gerente exitosa, sino la voz pequeña y asustada de una niña que acaba de darse cuenta de que ha cometido un error gigantesco e irreparable.
Papá, me dijo Will se secaba los ojos con la servilleta de lino del restaurante, ¿me puedes perdonar? ¿Puedes perdonarnos a los dos? No sabíamos, genuinamente no sabíamos quién eras realmente. Y ahí fue cuando saqué el último documento que había guardado para el final, el que iba a completar la lección de la manera más impactante posible. Era una escritura que había preparado especialmente esa mañana, un documento legal que mostraba que el departamento elegante donde vivía Alejandra, ese departamento del que tanto presumía, ese departamento que según ella se había comprado con su propio esfuerzo y que representaba su independencia total de la familia humilde de la que provenía, estaba registrado desde hace 3 años a nombre de una empresa fantasma que era completamente mía. Mija, le dije mientras ponía la escritura frente a ella con la solemnidad de un juez dictando sentencia, hay algo más que necesitas saber sobre tu independencia económica y sobre esa vida de lujos que piensas que te has construido completamente sola. Cuando Alejandra vio su propia dirección en ese documento, cuando leyó las fechas y se dio cuenta de las implicaciones de lo que estaba viendo, su cara se puso del color de la leche y por un momento pensé que se iba a desmayar ahí mismo en el restaurante. ¿Mi departamento?, preguntó con un hilo de voz. ¿Tú eres el dueño de mi departamento? Desde el día que lo compraste, mija, le confirmé con una sonrisa que había estado esperando 3 años para mostrar. El banco donde pediste tu crédito hipotecario es una institución donde yo tengo inversiones muy grandes, y cuando vi tu solicitud de préstamo, decidí que era una buena oportunidad para asegurarme de que mi hija tuviera una casa digna. Aunque ella pensara que su papá pobretón no tenía nada que ver con su éxito. La revelación sobre el departamento fue como la explosión final de unos fuegos artificiales que habían estado acumulándose durante toda la noche, pero yo sabía que todavía faltaba mostrarle a Alejandra la magnitud completa de lo que realmente era su padre, porque hasta ese momento solo había visto fragmentos aislados de mi imperio, pedacitos sueltos de una fortuna que era mucho más grande y más compleja de lo que su mente de gerente corporativa podía siquiera imaginar. Mija, le dije mientras reorganizaba todos los documentos sobre la mesa como un contador preparando el informe anual más importante de su carrera. Lo que has visto hasta ahora es apenas el 10% de todo lo que tu papá fracasado ha construido en estos 35 años de trabajo silencioso. Saqué de mi cartera una libreta vieja de pasta dura donde durante décadas había anotado todas mis transacciones, todas mis inversiones, todos mis negocios, con esa letra pequeña y cuidadosa que había desarrollado para mantener registros exactos de cada peso que entraba y salía de mis múltiples actividades financieras. ¿Ves esta libreta?, les pregunté mientras la abría en la primera página, que estaba fechada el 15 de marzo de 1988, aquí está registrada cada operación que he hecho desde que comencé a prestar dinero, cada terreno que he comprado, cada propiedad que he adquirido, cada inversión que he hecho. Comencé a leer en voz alta algunas de las anotaciones más significativas, explicándole sistemáticamente cómo había construido mi fortuna. 1989. Préstamo de $50,000 a don Aurelio para ampliar su taller mecánico, interés del 20% anual, pagado en 18 meses. 1991. Compra de terreno de 5,000 metros cuadrados en las afueras de Tlaquepaque, precio $80,000, valor actual estimado $800,000. 1993. Préstamo de $100,000 a la familia González para comprar su primera casa, interés del 25% anual, garantía hipotecaria, pagado completamente en 1998. Ricardo escuchaba cada cifra con esa fascinación horrorizada de alguien que está descubriendo que todo lo que creía saber sobre el mundo de los negocios era infantil comparado con lo que había estado haciendo este hombre sencillo durante décadas. 1995. Compra de local comercial en el centro de San Miguel de los Santos, $200,000, rentado actualmente en $15,000 mensuales. 1997. Inversión en certificados bancarios durante la crisis del peso, $500,000 a tasa del 35% anual cuando todos los demás estaban sacando su dinero del país. 2001. Compra de rancho ganadero de 50 hectáreas en Michoacán, $600,000, valor actual estimado $1, $200,000. Alejandra había dejado de llorar y ahora me escuchaba con esa concentración absoluta de alguien que está recibiendo la educación financiera más importante de su vida, dándose cuenta gradualmente de que su padre no solo era rico, sino que era un genio de las inversiones que había multiplicado su dinero de maneras que ella nunca hubiera podido concebir con toda su educación universitaria en administración de empresas.
2003. Préstamo de $300,000 para la construcción del centro comercial Plaza San Miguel. Participación del 15% en las ganancias durante 10 años. Retorno total $2,100,000. 2005. Compra de 20 casas de interés social durante el boom inmobiliario. Precio promedio $180,000 cada una. Valor actual promedio $400,000 cada una. Cuando llegué a las anotaciones más recientes, las cifras ya eran tan grandes que Ricardo había sacado su teléfono celular para usar la calculadora y verificar las sumas, porque su cerebro de médico no estaba entrenado para procesar transacciones de esas magnitudes. 2018. Inversión en acciones de Cemex durante la renegociación del NAFTA, $800,000, vendidas en 2020 por $1, $400,000. 2020. Préstamos de emergencia durante la pandemia a 15 pequeños empresarios. Total prestado $600,000. Total recuperado con intereses $950,000. 2023. Compra de terreno industrial de 10 hectáreas en zona de desarrollo, $1, $200,000. Proyección de valor en 5 años, $3,000,000. Cerré la libreta y la puse sobre la mesa con la solemnidad de alguien que acaba de revelar los secretos más importantes de toda una vida dedicada al trabajo inteligente y a la paciencia estratégica. En total, les dije mirando alternativamente a Alejandra y a Ricardo, entre propiedades, inversiones, préstamos activos y dinero líquido en bancos, tu papá que no junta ni $1,000, tiene un patrimonio neto de aproximadamente $8,500,000, sin contar las ganancias que genero cada mes y que sigo reinvirtiendo para que esta cifra crezca año tras año. El silencio que siguió a esta revelación fue tan profundo que se podían escuchar las conversaciones de las mesas más alejadas del restaurante, mientras Alejandra y Ricardo procesaban la información de que habían estado tratando con condescendencia durante años a un multimillonario que había fingido ser pobre por razones que apenas comenzaban a entender, pero que obviamente tenían que ver con valores, humildad y la importancia de juzgar a las personas por su carácter y no por su apariencia exterior. Lo que pasó en los siguientes minutos fue la transformación más radical que yo había presenciado en toda mi vida. Vi cómo mi hija Alejandra se convertía literalmente ante mis ojos de una mujer arrogante y condescendiente en una persona completamente diferente, humilde, avergonzada, pero sobre todo, profundamente impresionada y orgullosa de descubrir quién era realmente su padre, mientras que Ricardo experimentaba una metamorfosis igual de dramática, pasando de ser el doctor presumido que me trataba con lástima a ser un hombre joven que me miraba con una admiración y un respeto que rayaban en la veneración religiosa. «Papá», me dijo Alejandra con una voz completamente nueva, una voz que yo no había escuchado desde que era una niña pequeña y me veía como el hombre más grande e importante del mundo. «No puedo creer que hayas hecho todo esto, no puedo creer que seas, que tengas. Dios mío, papá, eres increíble». Y por primera vez en años, cuando ella me dijo esas palabras, no había ni rastro de condescendencia o de fingimiento, sino una admiración genuina que me llegó directo al corazón y que me hizo recordar por qué había trabajado tanto durante tantos años, porque había sacrificado comodidades y lujos personales para construir un patrimonio que algún día iba a ser para mis hijos y mis nietos. Ricardo, por su parte, se había puesto de pie y me extendía la mano con esa solemnidad de alguien que está conociendo por primera vez a una persona verdaderamente importante. «Don Crescencio», me dijo while me estrechaba la mano con una firmeza y un respeto que contrastaban brutalmente con los saludos fríos y condescendientes de los últimos 2 años. «Le debo una disculpa enorme, le debemos una disculpa enorme, por la forma en que lo hemos tratado, por las cosas que hemos dicho, por no haber sabido reconocer desde el principio el tipo de hombre extraordinario que es usted». Me quedé sentado, disfrutando por primera vez en décadas de la sensación de ser visto y respetado por mi propia familia, sintiendo como años de humillaciones y desprecio se desvanecían como humo ante el reconocimiento genuino de lo que había logrado con mi trabajo, mi paciencia y mi inteligencia para los negocios. «Mira, Ricardo», le dije while aceptaba su apretón de manos pero manteniendo esa dignidad que había recuperado completamente, «no necesito que me pidas disculpas, pero sí necesito que entiendas algo muy importante. El dinero no hace mejores a las personas, y la falta de dinero no las hace peores. Lo que hace mejores o peores a las personas es cómo tratan a los demás, especialmente a aquellos que creen que no pueden darles nada a cambio».
Alejandra se levantó de su silla y por primera vez desde que era adolescente, me abrazó con ese cariño genuino e incondicional que había perdido cuando comenzó a avergonzarse de sus orígenes humildes. Papá, perdóname, perdóname por todo, por haberte tratado mal, por haberte hecho sentir menos, por no haber valorado todo lo que hiciste por mí, por no haber entendido que detrás de esa apariencia sencilla estaba el hombre más inteligente y más trabajador que conozco. Y mientras ella me abrazaba, yo sentía como se cerraba un ciclo que había comenzado décadas atrás, cuando tomé la decisión de construir una fortuna en secreto no para presumirla o para vivir en lujos, sino para asegurar el futuro de mi familia y para tener la tranquilidad de que mis hijos nunca iban a pasar las necesidades que yo había pasado durante mi juventud. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mija? Le pregunté while le acariciaba el cabello como cuando era niña. No es que no supieras que tenía dinero, eso no importa, lo que me duele es que hayas pensado que por ser un hombre sencillo, por no usar ropa cara o no tener modales sofisticados, yo no tenía nada valioso que enseñarte, nada importante que aportarte. Ricardo seguía de pie junto a nosotros, escuchando cada palabra con esa atención total de alguien que está recibiendo una lección de vida que jamás va a olvidar, y cuando habló de nuevo, su voz tenía una humildad que yo nunca había escuchado en él. Don Crescencio, ¿me permitiría aprender de usted? ¿Me enseñaría cómo hizo todo esto? No por el dinero, sino porque me doy cuenta de que usted tiene una sabiduría y una experiencia que ninguna universidad me podría haber enseñado. Y ahí fue cuando supe que la lección había funcionado completamente, que había logrado no solo demostrar mi valor económico, sino también recuperar el respeto y la admiración de mi hija, y ganar por primera vez el respeto genuino del hombre que probablemente iba a ser mi yerno y el padre de mis nietos. Claro que puedo enseñarte, Ricardo, le contesté while guardaba todos los documentos en mi cartera vieja, pero la primera lección es esta: nunca juzgues a una persona por su apariencia, por su ropa, por su manera de hablar o por el trabajo que hace, porque la verdadera riqueza de un hombre no está en lo que muestra, sino en lo que construye en silencio para las personas que ama. Cuando salimos del restaurante esa noche, éramos una familia completamente diferente a la que había entrado 3 horas antes. Alejandra caminaba a mi lado tomándome del brazo con ese orgullo genuino de hija que por fin había descubierto quién era realmente su padre. Ricardo me abría las puertas y me trataba con esa deferencia respetuosa que reservan los hombres inteligentes para aquellos que reconocen como sus superiores en experiencia y sabiduría, y yo, por primera vez en décadas, caminaba con la espalda completamente recta, con la cabeza en alto, sintiendo el peso satisfactorio de haber demostrado que las apariencias pueden ser tremendamente engañosas y que la verdadera grandeza de un hombre no se mide por su ropa cara o sus modales sofisticados, sino por lo que es capaz de construir con trabajo, paciencia e inteligencia aplicada durante años de dedicación silenciosa. Al día siguiente, Alejandra llegó a mi casa temprano en la mañana con una expresión de determinación que no le había visto desde que era niña y había decidido ser la mejor estudiante de su clase. «Papá», me dijo mientras se sentaba en la mesa de mi cocina sencilla, «quiero que me enseñes todo lo que sabes sobre dinero, sobre inversiones, sobre negocios. Quiero aprender de ti todo lo que mi universidad jamás me enseñó». Y durante las siguientes semanas, mi casa se convirtió en una especie de universidad privada donde yo le daba clases diarias a mi hija sobre cómo funciona realmente el mundo del dinero, cómo se identifican las oportunidades de inversión, cómo se evalúa el riesgo, cómo se construye un patrimonio sólido que pueda durar generaciones y, sobre todo, cómo se mantiene la humildad y los valores familiares sin importar cuánto dinero se tenga en el banco. Ricardo también comenzó a visitarme regularmente, no ya como el novio presumido que toleraba al suegro humilde, sino como un joven ambicioso que había encontrado un mentor verdadero, alguien que le podía enseñar cosas que ningún libro de medicina contenía: la paciencia para esperar el momento correcto de hacer una inversión, la disciplina para vivir por debajo de las posibilidades económicas reales y la sabiduría para entender que el dinero es una herramienta para crear seguridad y oportunidades, no un juguete para impresionar a personas superficiales. La historia de esa cena se extendió rápidamente por todo San Miguel de los Santos y comenzó a cambiar la forma en que la gente me veía y me trataba. Los comerciantes que durante años me habían visto como un prestamista más del montón, ahora me saludaban con el respeto que se le tiene a un financiero exitoso. Los jóvenes profesionistas que antes me ignoraban en la calle, ahora me pedían consejos sobre inversiones y planificación financiera, y las familias que habían conocido mi historia a través de sus hijos que trabajaban con Alejandra, comenzaron a visitarme para pedirme orientación sobre cómo educar a sus propios hijos en valores de trabajo y humildad sin importar el nivel económico que llegaran a alcanzar.
Pero lo más importante de todo este cambio no fue el reconocimiento público o el respeto social que finalmente recibí después de décadas de invisibilidad, sino la recuperación completa de la relación con mi hija, que ahora me llamaba todos los días para contarme sobre su trabajo, para pedirme opiniones sobre sus decisiones financieras y, sobre todo, para decirme cuánto se sentía orgullosa de ser la hija de Crescencio Morales, el hombre que había construido un imperio en silencio mientras él mundo entero pensaba que era simplemente un trabajador más del montón. Mi nombre es don Crescencio Morales, tengo 73 años, vivo en una casa sencilla, manejo una camioneta vieja, uso ropa modesta y tengo un patrimonio de más de 8 millones de pesos que construí peso a peso durante 35 años de trabajo inteligente, pero la riqueza más grande que tengo no está en ningún banco ni está registrada en ninguna escritura. Está en haber recuperado el respeto y el amor de mi hija, en haber enseñado una lección que jamás va a olvidar y en saber que, cuando yo muera, ella va a educar a sus propios hijos con los valores que finalmente aprendió a valorar en su padre. Si esta historia te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, que debes respetar a tus padres sin importar cuánto éxito tengas en la vida y que la verdadera riqueza se construye en silencio y con paciencia, déjame un comentario contándome tu experiencia y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que las personas más valiosas a veces son las que menos presumen lo que tienen. No olvides suscribirte porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida que compartir, historias que te van a hacer reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y que te van a enseñar que el respeto se gana con hechos, no con apariencias.